todo está permitido. Asesinato, terrorismo, robo, mentira, bombardeo de población civil, todo, si es para el triunfo de la revolución marxista. Ujú. Entonces, esta idea es anticristiana, es satánica, es absurda, es ilógica, es criminal, y la misma Virgen María, Nuestra Señora, en el mensaje de Fátima en 1917, habló de los errores de Rusia. Saludos, Juan Carlos. Es un placer tenerte aquí en el canal de Easy Silicon Valley. Debo admitir que estuve en el día de ayer en el canal de Rincón Apologético viendo el debate que tuviste contra Esteban, si no estoy mal, que se llamaba Esté así, valiendo, así es. debatiendo sobre un tema que es bastante interesante en mi opinión y que yo creo que para las personas que también están en este canal les parece muy interesante porque ya lo he venido tratando anteriormente. He traído aquí al canal a Gabriel Zanotti precisamente para hablar sobre este tipo de cosas y, y pues nada, que fue el tema de la doctrina social de la iglesia versus el liberalismo y qué tan compenetrado o amigable podía ser con el cristianismo, ¿no? Eh, y pues me pareció muy interesante la postura que manejas y que es una postura muy similar, no podría decir que es igual, pero sí que me parece que pues compartimos como católicos que somos en defender la doctrina social de la iglesia. Y nada, pues debo también reconocer que él había visto anteriormente y ya hace un tiempo en el canal de Rincón Apologético como una ponencia y un curso, algo así que habías dado sobre, si no estoy mal, de la evolución, ¿no? Sí, ¿Podrías, así por es. favor, No. contarnos un poco de quién eres, tu trayecto y ese tipo de cosas de las que hablabas en ese momento en el canal de Rincón Apologético? Que por cierto, a Santiago Alarcón también lo hemos tenido en este canal. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Santiago, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. En aquella ocasión hablé sobre el tema de la teoría de la evolución, señalando los argumentos contrarios a la teoría, tanto desde el punto de vista de la lógica, de la epistemología, de la filosofía de la ciencia, algunos argumentos también en relación a la paleontología, y básicamente al tema de la presentación de los datos. La teoría de la evolución tiene muchas caras, tiene muchas formas, ha evolucionado. La teoría ha sido reformada a lo largo del tiempo y a la gente se le oculta en general que la teoría de Darwin, tal como salió de la cabeza de Darwin, es muy distinta a cualquiera o a casi todas de las versiones actuales. Ujú. Asimismo, a la gente se le oculta que hoy en día existe una especie de guerra civil dentro del seno del evolucionismo, donde varias teorías compiten eh, en la idea de señalar cuál sería el mecanismo evolutivo. El problema que yo veo y que señalo cada vez que puedo es que todas las teorías todas las escuelas evolucionistas están en pugna entre sí, pero todas están seguras que la evolución ocurrió. Y entonces ahí es donde yo señalo una crítica epistemológica que para mí es evidente. O sea, si no podés señalar un mecanismo de evolución y si no podés indicarlo inequívocamente, entonces no podés estar en condiciones de afirmar que existió la evolución. O Ujú. sea, el cómo te lleva al qué. Y si no está establecido el cómo, no podés afirmar el qué. O sea, no podés afirmar los medios de la evolución, bueno, entonces no podés afirmar la evolución. Y creo que la cuestión está parada ahí y debe ser estudiada desde ese punto de vista. De eso estuvimos hablando en el curso con Santiago Alarcón. Y con respecto a quién eres y por qué Santiago Alarcón te suele llamar tan recurridamente a tu canal, ¿qué podrías contarnos? Bueno, que esa pregunta la tendría que responder primero Santiago Alarcón. Sí, claro. Pero lo que les puedo contar de mí es que soy licenciado en filosofía, católico, argentino, tengo 34 años, escribo artículos periodísticos hace una década, tengo un blog, tengo un canal de YouTube y trato de llevar a cabo una tarea militante. Una tarea militante que incluye el estudio, el trabajo, la apologética y también la lectura de, del día a día de mi patria, Argentina, que está muy herida por las ideologías, por el egoísmo, por la corrupción, por la traición.
Y bueno, nuestra tarea como católicos es luchar por intentar restaurar la verdad. Claro, claro. En eso buscamos ser militantes. Y en esta tarea no estoy solo, estoy conjunto con un grupo de amigos que muchas veces hacemos revisión por pares. En el sentido, yo escribo algo, lo lee él antes que lo publique, me corrige, me sugiere, me aconseja. Eso es muy importante, que se trabaje una tarea grupal, no es algo que hago yo. Y sobre todo que ellos son, ¿por qué son amigos? Porque me pueden decir lo que piensan sin temor a que yo me ofenda y viceversa. Entonces, si hay algo que no les cierra, una idea que ven que podría decirse mejor o que mirá, no. Bueno, lo decimos, lo hablamos con completa Perfecto, tranquilidad perfecto. hasta que quede terminado el artículo y luego subirlo, ¿no? Entonces la idea es esa, es una contrarrevolución cultural, estimado Santiago. Una contraofensiva en un mundo que no deja de golpear y martillar contra las verdades de la Iglesia Católica. Ujú. Con el tema este de la evolución y más sabiendo que eres católico, tengo entendido y yo creo que no quisiera que profundizáramos en eso antes de entrar al tema principal, que es todo el tema social, económico y político de la doctrina social de la Iglesia, también frente al liberalismo y demás. También tengo entendido con el tema de la evolución, la doctrina social de la Iglesia tiene como, o sea, no lo acepta, pero tampoco la rechaza, ¿no? Es un tema delicado, la No, doctrina se me escapa, qué pena, se me escapa el nombre de la encíclica en donde se habla Humani precisamente Generis, eso. Sí, sí, Humani sí. Generis. Es un tema delicado, es una encíclica de los años 50 del Papa Pío XII, y es un tema muy complejo, porque por un lado se cruza lo que los papas pueden definir, el poder para definir, que es el poder es cátedra, Ujú. el objeto sobre el cual recae la definición, y el hecho de que ha habido varios papas, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, que han hablado del tema. Y cuando vos haces un análisis de todas las cosas que dijeron, no han dicho una sola cosa y no hay una, digamos, no hay una línea coherente entre todo lo que han dicho. Entre ellos, entre los mismos pontífices. Pero tampoco, por otro lado, tendría que haberla porque se trata digamos, de papas que han hablado sobre temas que están tocando a la fe. Ujú. Entonces, en ese sentido, perdón, en temas que están tocando la ciencia. En ese sentido, vos y yo sabemos que la iglesia no está para enseñar verdades científicas Claro. ni para condenar paradigmas científicos. O sea, la iglesia tiene lo que se limita a la iglesia es a decir, a enseñar las verdades de la fe y a decir, si esta afirmación contradice la fe, es una afirmación pseudocientífica. Claro. Y si esta afirmación se presenta como científica y contradice la fe, en el fondo no es científica, porque nada que sea verdadero en el campo de la ciencia puede contradecir otra verdad en el campo de la teología. Ujú. Hasta ahí llega la iglesia, el poder de la iglesia llega hasta ahí. Dentro de ese marco, la iglesia deja manos libres para que dentro de la racionalidad los teólogos, intelectuales, filósofos, epistemólogos discutan. Ujú. Y dentro de ese marco lo que yo planteo es lo anterior, es que la compatibilidad o incompatibilidad de la fe y la evolución es una cuestión segunda y que la cuestión primera es el punto de medios de la evolución y prueba de la evolución. Claro. Sí, No sí. hemos pasado ese punto. Hoy, repito, la evolución es una guerra de escuelas interna, una guerra intestina, ¿no? Y donde ellos no pueden asegurar un mecanismo de evolución. Esto lo dice con todas las letras un doctor mendocino de mi país, Juan Manuel Torres. Hoy no hay una sola teoría unánime de la Ujú. evolución. Entonces, si ellos no han podido superar el problema, no están en condiciones de establecer que ocurrió evolución. Ya está. Entonces, si yo tengo ese dato, ¿para qué intento compatibilizarlo o incompatibilizarla con la fe? Es una cuestión absolutamente improcedente. Hasta donde yo sé, la evolución no está probada y cuando podemos encontrar un concepto unívoco de evolución, está refutada. Ya está. Entonces, ¿qué necesidad hay de buscar si es compatible o incompatible con la fe? Ninguna. Perfecto. Y ese es mi planteo. Ese es mi Perfecto, planteo. perfecto. Yo creo que esto me permite también conectar ya con el tema central de la charla. Es, como decía también Donoso Cortés, de que cuando uno busca la verdad en este tipo de cosas, siempre suele toparse en fin últimas con la moral, ¿no? Em,
Eh, Me pasó también con el tema político y económico que siempre me gustó y me apasionó, pero cuando uno busca en el fondo la verdad, de por sí va a tener que chocarse con, con la teología y con la moral de por sí. Entonces, me parece esto bastante interesante porque eh, me ha sucedido y me sucedió desde el inicio, porque como te contaba en off, yo vengo de universidad pública y en universidad pública pues había sido como arropado en esta burbuja ideológica pues en la universidad pública aquí en Colombia es muy fuerte todo el tema progresista, socialista y demás de izquierdas, por llamarlo de alguna forma, moderno ya en temas católicos, en, en un dialecto católico. Eh, y sin embargo, yo creo que esa reacción mía me impidió seguir siendo esta misma corriente, seguir compartiendo esta ideología y llegar lastimosamente a otra ideología que es el liberalismo. Pero pues ahí vamos en esa conversión. Lastimosamente pues no he estudiado ni tampoco he tenido mentores cerca. He intentado también reunirme en círculos católicos, pero lastimosamente también son como muy herméticos y no me han permitido entrar. Prácticamente que lo poco que sé me ha tocado por mi cuenta y porque lo he buscado. Gracias a Dios también hay bastante información de esta por internet, así que no me puedo tampoco disculpar de mucho. Entonces, a mí me gustaría que así como yo en su momento pude rechazar lo que fue la primera ideología con la que me topé, no sé si tú podrías también hacerlo y es, ¿por qué no socialismo? ¿Por qué Juan Carlos Monero rechaza el socialismo? ¿Qué tiene el socialismo como tal que no terminó de convencer a Juan Carlos Monero, teniendo en cuenta que eres un licenciado en filosofía, si no estoy mal? Sí, soy licenciado en filosofía. En primer lugar, para contestar tu pregunta, tengo que desenfocarme a mí mismo. O sea, mi adopción o el hecho de que yo incorpore la doctrina social de la Iglesia es porque soy católico. Es decir, creo que en la Iglesia Católica como fundada por Jesucristo y creo en su autoridad y acepto su autoridad y sé que la Iglesia ha confeccionado a través de sus teólogos intelectuales un cuerpo de doctrina donde se combinan de manera admirable las verdades del Evangelio, las verdades de la filosofía clásica, las verdades del derecho romano, y todo eso bajado, aplicado al orden social y temporal, da por resultado lo que podemos llamar la doctrina social de la Iglesia. Entonces, lo primero quiero evitar una especie de particularización, no es mi postura como la de un intelectual, digamos, es lo que estoy explicando es algo que es institucional. Aunque no tengo, digamos, no es que me ha enviado ningún obispo ni nada a decirte esto, simplemente estoy diciendo lo que dice la Iglesia. En ese sentido, respecto al socialismo hay muchas cosas para decir. En primer lugar, el socialismo falla por su filosofía. O sea, empezamos con una visión negativa de la persona humana, negativa de la propiedad, una crítica a la propiedad. El socialismo además lo que hace es reducir a la persona a ser un engranaje de la sociedad y del Estado, y ya en visiones más socialistas, marxistas, el socialismo ya incorpora la poderosa dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana es la dialéctica de la contradicción infinita, la lucha entre sí, como una especie de lucha irreductible entre patrones y obreros. Exactamente. En la dialéctica marxista no hay esencias, no hay verdades, hay fuerzas. Hay pura fuerza. Por eso es que en la dialéctica marxista la moral del marxista es simplemente el éxito y la eficacia. Y todo está permitido con tal de que llegue, de que arribe la civilización marxista. Todo está permitido. Asesinato, terrorismo, robo, mentira, bombardeo de población civil, todo, si es para el triunfo de la revolución marxista. Entonces, esta idea es anticristiana, es satánica, es absurda, es ilógica, es criminal, y la misma Virgen María, Nuestra Señora, en el mensaje de Fátima en 1917, habló de los errores de Rusia. Así que imagínate
que si la Virgen habló de los errores de Rusia, y estamos hablando de la Rusia soviética, entonces acá es donde, como vos decís, el tema político se toca con el tema religioso. Ya no son dos temas distintos, dos esferas que no están conectadas, al contrario. O sea, la misma Virgen te dice y te habla de los errores de Rusia, que son errores ideológicos, errores políticos, que se traducen en prácticas criminales. Claro. Entonces, desde un punto de vista, la Iglesia había condenado el socialismo antes de 1917. Como ideología era nefasta. Como práctica política, cuando se llevó a la práctica, fue criminal. Hay un libro negro que se llama el libro negro del comunismo. Exactamente. Que contabiliza las muertes provocadas por el comunismo del siglo XX. Sí. Que hay algunos comunistas y marxistas que niegan esos datos, ¿no? En realidad hacen otra cosa, que es decir que esos sistemas no eran comunistas. Entonces, por ejemplo, los comunistas vienen diciendo que Stalin, los más inteligentes dicen, no, Stalin no era comunista, era un fascista rojo. Pero bueno, son pases de magia para poder no hacerse cargo de los asesinatos de Stalin. Pero más allá de eso, en el libro negro del comunismo, del comunismo, gracias, se habla de una cifra que no baja de 100 millones de personas. Una matanza de 100 millones de personas a lo largo del siglo XX. No baja, o sea, podría ser mayor, pero no baja de 100 millones de personas. Sí. Todos estos datos son los datos que a mí digamos, datos comprobables, que a mí obviamente me ponen en contra del socialismo, en contra del marxismo, en contra del comunismo. Lo cual no significa que yo esté a favor del capitalismo liberal, ni del abuso de la propiedad privada, etc. Pero para responder a tu pregunta, abuelo de pájaro, serían estos argumentos. Hay algo que ¿me escuchas? Sí, perfecto. Hay algo que conversaba también en su momento con Gabriel Zanotti y era si el liberalismo y el marxismo compartían como un denominador ese materialismo de intentar reducir todo al plano material y esa lucha hegeliana, ¿no? Entre síntesis, antítesis y demás, tesis, antítesis y síntesis. Y si es que para nosotros, y es lo que yo también como liberal en su momento pude identificar, y es que para nosotros el error del marxismo era única y exclusivamente de que su fórmula era errónea, pero no su común denominador materialista. Es decir, de que con la materia que estaba dada, podíamos hacer como una especie de juego diferente al que proponía el marxismo y llegar a esa supuesta superabundancia material que nos llevaría a esa prosperidad. Creería yo que hay entre el liberalismo y el marxismo que tienen esa corriente única y exclusivamente materialista, que ahí es cuando se convierte ideológico, ¿no? Cuando reduce todo a única y exclusivamente a la materia y descarta de por sí que de pronto puede haber algo metafísico, ¿no? Entonces, en este aspecto, creo que el liberalismo y el marxismo comparten ese mismo común denominador. Muy bien. Está muy bien lo que dices. Y aparte de eso, sí. Y aparte de eso, veo que sí, que puede que en el campo material, que el campo material evidentemente importa, pero no es único y exclusivamente, que es en el error en el que han caído muchos liberales y han caído muchos marxistas, que ojito, que no todo el marxismo es materialista, ¿no? Que pueden haber también socialistas que no sean totalmente, que sean materialistas exclusivamente, ¿no? Pero creo que ahí es donde cometen ese error, ¿no? De que lo dejan, bueno, todo es materia, es lo único que podemos ver y comprobar, nada más existe y lo que tenemos que hacer es, con lo que ya conocemos y demás, cambiar la fórmula y mirar a cómo podemos llegar a ese estado de superabundancia y riqueza y prosperidad que pueden haber allí. La cuestión es si de pronto en ese plano material, a mí todavía me sigue convenciendo, no sé si de pronto esté mal, ya tú me dirás como un conocedor más de la doctrina católica, y es la crítica que en realidad le pudo hacer Mises al marxismo, y como tal que intentaba pues acabar y abolir la propiedad privada entendida como los medios de producción. Y la crítica que hizo Mises fue precisamente de que si abolimos esa
esa propiedad privada y sus medios de producción, no había forma de establecer los precios, y esos precios son los que nos permite poder tomar decisiones coherentes en el mercado. No sé si, o sea, a mí me sigue convenciendo si no es excluyente con que hay o sea, que no solamente es materia y que pueden haber muchas más explicaciones para la realidad y demás. No sé si me he hecho entender de que Mises en este aspecto, desde esta línea liberal, que a mí todavía me sigue convenciendo, o sea, en esta crítica que le hizo Mises al marxismo, es bastante coherente. Y aparte de que también sigo aceptando la crítica que le hizo en su momento León XIII al marxismo, de que colocaban al obrero, lo que mencionaba, ¿no? Al obrero y al proletaria, al obrero y al burgués como enemigos, ¿no? Y pues eso es genuinamente ya de por sí anticristiano, ¿no? Porque no deberían ser enemigos, y es lo que León XIII en su encíclica Rerum Novarum como que ya llama, ¿no? Tanto como que que no se vean, Sí, como que no se veían. yo Ya, creo que adelante. acá hay dos temas. Uno es el tema primero de si el marxismo y el liberalismo no son dos remedios que comparten el mismo diagnóstico. Y el segundo tema es la crítica de von Mises al marxismo. Entonces, vamos primer tema. Primer tema. Yo creo que sí. O sea, creo que Estado-individuo, Estado-individuo. Pero si partimos de la base de que son inversamente proporcionales, entonces tenemos más Estado, menos individuo, ¿en dónde? En el socialismo. Tenemos más individuo, menos Estado, ¿en dónde? En el liberalismo. El problema es la dialéctica, es la dicotomía, es el maniqueísmo. Hay que romper eso. Y hay que hacer, o hay que procurar que se haga, no el enfrentamiento dialéctico y ponerse de un lado o de otro, sino justamente la concordia, el bien común, Ujú. la integración entre el patrón y el obrero, entre el Estado y el individuo. El liberalismo, de alguna manera, parte de la inmaculada concepción del empresario y de la satanización del Estado. Pero el marxismo es exactamente al revés, la misma cosa. Ujú. El marxismo parte de la inmaculada concepción del Estado y la satanización del empresario. Ambas posturas están erradas. Ambas posturas están erradas. Entonces lo que hay que lograr, justamente, es el realismo. O sea, ni el empresario es per se un enemigo, ni es per se un santo. Y el Estado lo mismo, ni es per se un enemigo, ni es per se un santo. Hay que lograr el realismo. Y evitar la ciencia deductiva, porque tanto el marxismo como el liberalismo parten de premisas eh, teóricas que aplican de manera deductiva y casi te diría inhumana la realidad. Nosotros vamos al revés, somos inductivos, partimos del reconocimiento de la realidad, de los datos, y de ahí hacemos una inferencia hasta el plano especulativo. Pero ahí está el gran problema de la ciencia formalista liberal y también de la socialista cuando se vuelve ya ideológica, que es en la mayor parte de los casos. Los tipos no están viendo la realidad, están viendo sus ideas. Y lo que hacen es tener un molde de la realidad y hay que meter la realidad dentro de la idea, a como dé lugar. Y si la gente protesta, no importa. Y si la gente muere, no importa. O sea, es la tiranía de una idea que es ya una idea, por supuesto, demencial, como diría Chesterton. Porque las ideologías no son otra cosa que verdades que se han vuelto locas. O sea, ese es el primer tema. Y el segundo es el de von Mises y su crítica al marxismo. Pero yo distinguiría esos dos temas, estimado. Sí, 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 claro. Claro, claro, claro. Pero me gustaría saber tú, o sea, qué podrías llegar a pensar, o sea, ya más o menos respondiste que ese enfrentamiento entre Estado y individuo no debería ser. Yo creo que tienes bastante razón, si por lo menos podíamos ver con este tema, o lo he podido identificar, no sé si conoces al profesor Miguel Ayuso, él habla de que anteriormente Sí lo conozco. en el tema hispano, bueno, antes de que se llegara a tocar la modernidad, lastimosamente, pues esa división entre lo público y lo privado, pues no estaba o la propiedad privada con lo público no era tan divisible como lo es
con la sociedad moderna que cada vez se protestantiza más, ¿no? Sino que anteriormente pues lo público se sentía como algo propio y lo propio se sentía como algo común, ¿no? Entonces esa división y esa ver cómo enfrentados esas dos tipos de cosas pues es algo que no es genuinamente que competa a esa sociedad que va armoniosamente y que comparte bajo el término bien común que defendía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Bueno, un ejemplo concreto de esto es el siguiente. Ante la necesidad, los bienes comunes, los bienes particulares son universales. Sí, claro. O sea, Eso si yo es Tomás de Aquino, ¿no? claro, o sea, si yo me estoy muriendo de hambre y a ti te sobran las manzanas y yo estoy, digamos, yo no tengo que esperar a que a ti se te ocurra darme una manzana. Yo, es más, la puedo robar, es el robo famélico. O sea, pero son casos de extrema necesidad. Y así como a veces el bien privado puede ser de uso público, también creo que Ayuso en algún momento podría plantear la alternativa contraria, que el bien público sea de uso privado. Y es cierto que encarecer la diferencia es un componente que ayuda a esta dialéctica entre liberales y marxistas, que son hermanos, que son primos hermanos, te diría, y que son dos caras de la misma moneda de un proceso de la modernidad, modernidad en sentido ontológico y no cronológico, son dos caras de ese proceso que es la revolución mundial anticristiana. Uh-huh. La revolución mundial anticristiana tiene una cara liberal y una cara marxista, pero la cara liberal genera los problemas que la cara marxista pretende resolver. Por supuesto que pretende resolver con un daño mucho mayor, porque justamente lo que nosotros vemos es que el marxismo es el remedio que es peor que la enfermedad. Sí, 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 claro. Ahora bien, cuando hacemos una crítica al marxismo no tenemos que olvidar los problemas de injusticia social que los liberales han desencadenado con su búsqueda a todo trapo de la rentabilidad a cualquier costo. Entonces, no es suficiente tapar y cuestionar el marxismo. También tenemos que desarmar, desarticular y corregir las injusticias económicas que pasan gracias a la ideología liberal y a la conducta liberal. Sí, aunque yo creo, o sea, yo creo que de pronto sí podríamos tener una diferencia y es que esas injusticias no son dadas inicialmente por la ideología, entendida como esa filosofía que intenta, como ese rechazo a la filosofía que intenta como malinterpretar o tergiversar la realidad en beneficio de un sesgo, sino que yo he identificado o puedo ver de que, o sea, no sé, un liberal, von Mises, Hayek y demás, no dice, no, es que la sociedad debería premiar única y exclusivamente a los empresarios y todo, y el orden legislativo, judicial y demás debería beneficiar al empresariado o a las corporativas, a las multinacionales y demás. Eso es algo que ellos hasta evidentemente critican, van en contra de ello. Lo que pasa es que en la práctica no, o sea, no se ha desarrollado eso, pero que ellos lo hayan defendido como tal o que yo haya identificado que los liberales estén defendiendo eso, pues quizás no. Ahí sí creería que se está atacando como un muñeco de paja, achacándole eso a los liberales. No sé qué opinas de eso. Pienso que los autores tienen diferentes grados de influencia y es cierto que cada persona interpreta o lee un autor a la medida de lo que entiende, ¿no? Dice Santo Tomás que lo recibido se recibe a la medida del recipiente. Es decir, es posible, obviamente, que alguien lea a von Mises y llegue a conclusiones más exacerbadas que las que von Mises dice, o a Hayek, o a distintos liberales, ¿no? Pero más allá de eso, eso también pasa con el marxismo. Sí, sí. Es decir, y pasa incluso con la doctrina social de la Iglesia. Es decir, ¿en qué medida el liberalismo se debe hacer cargo de los excesos o de las injusticias que los liberales han provocado? Bueno, la verdad es que los liberales tienen que, primero, ordenar la propia casa. Es decir, si yo soy liberal y yo no hago eso, debería ser el más interesado en que esa persona no lo haga en el nombre de mi ideología.
porque esa persona es contrapropaganda para mí. Ahora, cuando hablamos de liberalismo, estamos hablando de algo muy concreto que es la rentabilidad avasallando cualquier consideración ética, filosófica, estética o ecológica. O sea, eso es lo que uno cuestiona. O sea, cuando la rentabilidad prevalece ante otro tipo de bienes morales, éticos, estéticos o ecológicos. Sí, claro. O sea, y cuando hablamos de liberalismo, hablamos de una no intervención del Estado, de la ausencia de regulación. Porque no es suficiente que uno diga, no, bueno, mira, si esta empresa hace malas cosas, voy a armar una protesta y la gente le va a dejar de comprar. Porque hasta que eso pasa el tiempo y el daño se sigue haciendo. Te voy a dar un ejemplo concreto. Tú tienes una empresa que es una fábrica que trabaja cerca de el río. ¿Sí? Sí, señor. Bien. Supongamos que la fábrica está intoxicando, está lastimando el ecosistema, está lastimando el río, los alrededores y listo. Está bien que tú, si quieres, hagas una campaña contra la fábrica, que mandes cartas de lectores, que mandes mail, que escribas, que vayas puerta por puerta a decir, señora, no le compre más a esta fábrica. Pero eso no quita que el Estado tenga que intervenir urgente en la fábrica y por lo menos impedir por la fuerza que la fábrica siga lastimando el ecosistema, porque eso no vuelve. No vuelve. No vamos a dejar que destruyan un río y esperar a que la gente deje de comprar o de pagar o de consumir esos productos. Tenemos que impedir el daño. Entonces, ayer, por ejemplo, anoche lo discutíamos con Esteban Lendo. O sea, la autorregulación ocurre en muy pocos casos. Y incluso hay personas, hay empresarios inescrupulosos que siguen martillando y siguen lucrando con el mal, a pesar de que hay una enorme propaganda en contra. ¿Por qué? Porque ganan dinero. ¿Qué pasa con los cigarrillos? O sea, ¿hay alguien en este mundo que dude que los cigarrillos destruyen los pulmones? Por favor, está súper confirmado. Sin embargo, ¿qué pasa? No pasa nada. La alimentación. O sea, tiene que haber un control del Estado para... La alimentación es lo que nos metemos en la boca. Sí, No podemos decir, bueno, si alguien cocina mal y si la gente va a dejar de ir al restaurante. No, porque en el mientras tanto, el tipo ya se comió los tallarines, la albóndiga, el vegetal infectado y ya tuvo un problema o se murió. O sea, el Estado tiene que estar antes. Hay cosas que no vuelven. No podemos tirar de la cuerda indefinidamente. Por eso cuando empezamos a salir de la ciencia formalista, liberal, y empezamos a utilizar ejemplos concretos, brota de la misma realidad la necesidad de una intervención del Estado. Por supuesto, un Estado justo, honesto, firme y fuerte, no los estados intoxicados por el populismo, por la demagogia, por el socialismo, por el semisocialismo, por el kirchnerismo. No estamos hablando de eso. Pero el abuso no invalida el uso. Entonces acá hay una serie de axiomas liberales que son los que de alguna manera dificultan comprender la situación perfectamente. Sí. Hay algo que mencionaste que me parece que es muy interesante para tratar un tema que tengo aquí anotado y es cuando mencionas el tema del cigarrillo y yo creería también los vicios, ¿no? De que hay muchos tipos de industrias que son evidentemente dañinas, inmorales. La cuestión inmorales en el aspecto de que generan un vicio, ¿no? Un vicio que el liberal ha intentado justificar en el aspecto de que si se da de un intercambio voluntario o si en el proceso para producir ese producto o servicio no hay una coerción, sino que simplemente es voluntario entre ambas partes, pues esa industria debería seguir. ¿La cuestión cuál es? La cuestión es saber si, por ejemplo, hay una división clara entre lo que es un vicio y lo que podría llegar a ser un delito, ¿no?
Y si, por ejemplo, y si no es así, entonces la cuestión es, ¿será que el vicio también debería estar prohibido? Es mi pregunta, aún sabiendo, ¿no? De que históricamente, o es mi percepción, quizás ahí me hace falta volverme más católico, o no sé o no sé qué pasa conmigo, que en esa lucha contra esos vicios no sea, o sea, no han tenido como tan buenos resultados. No sé qué tengas ahí para hablar en eso. Otra cosita que me gustaría agregar y es, esto teniendo en cuenta de que casi toda la mayoría de personas podría llegar hasta el gobernante, ¿no? De que si, eso también lo mencionaba Lysander Spooner en su libro Los vicios no son delitos, y él decía, efectivamente, si el gobernante llegara a prohibir un vicio de alguien, tendría que ir por todos los demás vicios. Es decir, si vamos a prohibir el tabaco, deberíamos empezar el alcohol y todos los demás. No sé qué podrías decirme con eso y cómo Mucho, podemos conciliar, qué podemos conciliar entre ambas cosas, por mucho, favor. mucho. Mucho porque ahí, ¿quién es el que dice ese argumento? Si vamos contra un vicio tenemos que ir contra todos. Lysander Spooner, Bien, vamos a responderle a este hombre. ya está En primer muerto, lugar, lastimosamente. bueno, le respondemos a sus alumnos, a sus seguidores, respondemos el argumento. Hay distintos tipos de vicios. Santo Tomás de Aquino dice que deben prohibirse aquellos vicios y aquellos pecados cuya realización volvería imposible la vida pública. Ujú. Pero hay un montón de vicios y un montón de pecados cuya realización no vuelve imposible la vida pública. No son deseables, pero no vuelven imposible la vida pública. Por ejemplo, el homicidio, el robo. Pero eso no entraría entre la categoría de vicio, ¿no? Más bien En delito. realidad de Sí, sí, sí. pecados. Se vuelven vicios si se realizan repetidamente. Mente. Vos sabés Sí. que la virtud es el hábito operativo bueno y el vicio es el hábito operativo malo. Ujú. Entonces, vamos, una persona que mata puntualmente a una y nunca más mata a nadie no es un vicio. El vicio es el asesino serial, el tipo Claro. que matas. Pero vicio no, sea vicio no. Santo Tomás explica eso, Sí, sí, sí. que no es ir por todos los pecados. Porque, por ejemplo, para empezar, los pecados de pensamiento no tiene sentido que la ley humana los castigue. Sí, los penaliza. A donde no llega la ley humana, llegará la ley divina. Ya está, eso no tiene problema. Pero hay algunos crímenes y delitos que si no tuviesen castigo, la sociedad no podría subsistir. Por ejemplo, de hecho, las mentiras, hay mentiras que no están prohibidas por la ley, y yo creo que sería como hasta ridículo prohibirlas, y hay mentiras que sí, porque no es lo mismo la mentira de, bueno, mira, una mentira que puede ser muy dura, que yo te diga algo no sé, un amigo, y no le digo lo que pienso para no ofenderlo o para no ponérmelo en contra, pero digo una mentira. Está bien, está mal. Bueno, pero no es lo mismo la mentira en un proceso judicial, no es lo mismo la mentira si yo te estoy vendiendo una casa, no es lo mismo la mentira si yo te estoy vendiendo un producto. Por otro lado, existe un instituto que se llama la defensa del consumidor y defensa de la competencia. Entonces, todos esos institutos revelan que hay un límite a la maniobra económica y que no da lo mismo ser moral o inmoral, y que uno tiene una cierta deber de ética económica. Ujú. O sea, si yo te vendo, por ejemplo, un paquete de harina y que dice 1 kilo y yo le pongo 900 gramos, te estoy defraudando. Claro. Es un ejemplo gordo, y yo no puedo decir, bueno, no, está bien. Cuando se sepa todo el mundo que yo vendo 900, pongo 900 gramos en vez de 1 kilo, la gente me va a dejar de comprar. No, porque no es así. En el medio, yo ya estafé muchísima gente y yo debo pagar por eso. O sea, si el Estado te hace pagar por el crimen, por el delito, por una violación, un asesinato, el terrorismo, un fraude, ¿por qué no te va a hacer pagar por otra cosa? O sea, el que puede lo más, puede lo menos. Si el derecho del Estado es suficiente para castigar delitos contra la vida, ¿por qué no sería suficiente para castigar delitos contra el bien económico? El bien de la vida está por encima
del bien económico. Entonces, el que puede lo más, puede lo menos. No hay razón por la cual no castigar las injusticias en el campo económico. Y si el Estado interviene para defender la seguridad pública, no hay razón para que no intervenga en la defensa de la seguridad económica. Perfecto. Tengo aquí anotadas dos cosas. Una es con el tema de que, bueno, de que si podríamos, o sea, me gusta bastante tu respuesta, no conocía esa visión de Santo Tomás, pero sí me parece muy, 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 muy acertada. Y Y es que, lógica, y realista. sí, realista, porque si hay un vicio, y eso también lo dice uno de los pensadores que varios del canal conocen, que es Miguel Ancho Bastos, y es un vicio, o sea, una sociedad, entre comillas, conservadora, aún sabiendo que el conservadurismo, pues, no es tampoco la panacea, eh, pero igual una sociedad conservadora de que se restrinjan estos vicios y en este tipo de cosas, pues es una sociedad que em, crece saludable y se desarrolla saludable y no hay problema con ello. El problema es cuando Y que esa además, sociedad se sí, entrega a esos vicios y eso obstaculiza pues, las claro. relaciones Pero, humanas y demás. y además, ¿me permites meter un bocado? Sí, señor, claro que sí. Claro que además acá no se estaba diciendo castigar el vicio, sino es castigar a la industria del vicio. Porque la verdad, si un tipo se hace un pucho, acá en Argentina decimos un cigarro, ¿no? Un pucho, un cigarro, y se lo fuma en su casa. O sea, y el tipo no trabaja en la distribución de esto, y no hace una industria de algo que hace mal. O el daño es muy pequeño. Entonces, tampoco tiene sentido mover la maquinaria del Estado para reprimir a un tipo que el daño es mínimo. O sea, el Estado tiene que primero proteger el bien principal, que en la visión de la doctrina social de la Iglesia es el bien moral, espiritual y luego el bien de la vida. Bastante tiene el Estado con eso. Que primero el Estado proteja el bien moral, luego que proteja, o al mismo tiempo, el bien de la vida. Y después vemos Ujú. si van a perseguir a un tipo que vende 2 o 3 cigarrillos. No tendría sentido. Entonces acá tenemos que empezar con una jerarquía de prioridades. O sea, no tiene sentido empezar por lo menos importante. Entonces acá hay industrias que afectan la vida. La vida. ¿Sí? Ujú. Entonces, esas industrias, si esto se ha hecho un negocio, tienen que ser desarticuladas. La cuestión es que yo veo, bueno, dos cositas que me gustaría mencionar. Uno es el tema de que si se castiga también la industria, ¿cómo se podría la persona que se fuma ese pucho en la casa solucionar? Y más porque ya ha tenido como pues desarrollado dentro de sí pues este químico que produce esta abstinencia contra pues con el momento en el que ya no se pueda acceder, pues va a tener que rebuscárselo por cualquier otro lado y esto me parece totalmente nefasto, pero que pues ahí está lastimosamente y pues yo lo he vivido en carne propia aquí en Colombia, ¿no? De que aquí las luchas contra las drogas pues ha dejado pues pero muchísimos problemas más de los que pues cualquier persona del extranjero se podría imaginar, hasta aquí en las propias ciudades, muchas bombas en la capital, tres, recuerdo estando en vía y de recién que vivo aquí en Bogotá, yo no soy de Bogotá, del distrito capital, y aquí en Bogotá pues se han colocado bastantes bombas, la época de Pablo Escobar, como para Pero darse cuenta de eso. ¿quién las colocó las bombas? ¿Quién puso las bombas? ¿Terroristas? Sí, los propios terroristas financiados por estos carteles, ¿no? Y carteles que se hacen es porque creería yo, ¿no? No sé si de pronto esté equivocado en este aspecto, pero que están en la informalidad y que a base de fuerza se han monopolizado, ¿no? Se han convertido prácticamente que en mini estados. En esa lucha contra el propio Estado. La cosa es que si yo veo y yo estoy en contra de las drogas totalmente, nunca en mi vida he consumido drogas. No hace falta que me lo digas porque lo sabía. Sí, Lo doy yo en este cuenta. aspecto no, o sea, yo sí he notado y que cuando la lucha contra las drogas aquí en Colombia ha estado muy fuerte, pues esa violencia se ha disparado mucho, ¿no? Y pues lastimosamente veo que, o sea, podría caernos en ese aspecto consecuencialista, que no sé qué tan católico sea en este aspecto, pero es lo que es la realidad, ¿no? Es lo que he logrado ver en esa lucha contra las drogas, en evitar que esta industria pueda
Ahora entiendo. desarrollarse, y no solamente desarrollarse, sino que también puedan desarrollarse industrias ajenas que puedan intentar solucionar este tipo de cosas. Es decir, yo lo veo también con el tema del cigarrillo, de que como el cigarrillo se permite y demás, hay industrias que salen paralelas al cigarrillo que dicen, bueno, si usted utiliza este producto, yo no sé cuántas veces a la semana, puede ir reduciendo la cantidad de veces que tenga que consumir cigarrillo y demás, o sea, como que se dejó y espontáneamente salió, y pues me parece bastante útil ya en el plano utilitarista, pues porque le permite al individuo poder emanciparse de este vicio, ¿no? Que pues lo aleja del camino de la verdad y de Dios y demás. Pues no sé qué opinas de esto que te digo. Bueno, primero, la lucha contra el narcotráfico es una necesidad porque el narcotráfico es crimen, el narcotráfico es crimen organizado, son delitos, son pandillas, son bandoleros, digamos, no puede el Estado renunciar a la lucha contra el narcotráfico. Ahora, la cuestión no está en si la lucha da resultado o no, porque ahí intervienen muchos factores que yo no conozco la historia de Colombia, pero digamos, ahí lo que habría que ver es cómo empezó esta historia trágica. O sea, por ejemplo, el narcotráfico en los años 40, ¿era muy fuerte en Colombia? Te pregunto. En los años 40 no, No. ¿En los años 50? no, ¿En los 60? no. Los ¿En los 80, 70? 80 y para adelante. Bien, ahí está. Entonces, la cuestión no está si la policía o las Fuerzas Armadas o lo que sea fueron eficaces o no. Es qué pasó ahí, que hubo un momento en donde alguien, yo desconozco el tema, habría que estudiarlo, alguien o algunos traban una alianza con los narcotraficantes y le dan más poder, y ahí empieza la cuestión. Entonces, eso es independiente de la lucha contra el narcotráfico, porque si hubo políticos que se aliaron con narcotraficantes y luego esos narcotraficantes tuvieron más poder que la policía o un poder que rivalizara con la policía, y si la policía está como puede intentando detenerlos, eso no habla mal de la lucha contra el narcotráfico, habla mal de los que hicieron la alianza con los narcotraficantes. O sea, no hay una relación lógica, por eso es que hay que evitar el argumento formalista, vuelvo a lo mismo, el argumento deductivista. O sea, en Brasil, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico ha sido distinta. La famosa película Tropa de Elite. No sé si la tienes. No, lastimosamente no. Tropa de Elite es una película que cuenta que en algún momento la decisión del gobierno de Brasil fue entrar a las favelas y aplastar a toda una estructura de criminales organizados que estaban preparados, entrenados para matar y morir. O sea, pero lo que hay que entender es que la justificación moral para esto no está en que yo quiero aplastar a alguien, ese tipo se está preparando para matarme. Él pone la condición fatal de te voy a matar. Entonces, antes de que él me mate, lo mato también. yo. ¿Cómo? Y que también le hace daño a la sociedad, pues haciendo ese tipo Pero sin ninguna duda. Entonces, ¿quién es el responsable? Y es el que provoca la condición fatal. Si yo provoco la condición fatal, no puedo después quejarme y decir, ay, no, me vinieron a reprimir. Pero escúchame, vos pusiste la condición fatal, él o yo. Entonces, tienen que hacerse cargo los narcotraficantes de la reacción y de la provocación que han generado. No pueden fingir, no hice nada, no, vos estabas vendiendo una miseria que le corrompió la vida y le destruyó la vida a mucha gente. Y luego está la acción preventiva. Es decir, ¿por qué consume una persona? Yo jamás en mi vida consumí droga ni sentí la tentación. Uh-huh. Ni sentí la tentación, Santiago. Porque la droga, digamos, puede ser seductora para alguien cuya vida le falte sentido. Y entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. O sea, hay una acción educativa que es... Creo que ahí es donde yo apelaría más que todo a eso. Claro, pero no es contradictoria, sino que es compatible con la acción represiva. Porque vos no podés ni renunciar a la educación ni renunciar a la represión. Son dos caras de la misma moneda, es como un padre. O sea, el padre tiene que estimular el bien y tiene que condenar el mal. Y el hijo, por más bueno que sea, a veces va a realizar actos malos.
y debe ser castigado por ello. Pero Pero también también tiene que incentivar, tiene que estimular al bien. Sí, sí, sí. No puede, el problema está en que el Estado hoy estimula el mal y castiga el bien. Ese es el problema que tenemos. El Estado tiene que poder estimular al bien y castigar al mal. Listo, me parece muy chévere y creo que me tienta ahí para poder hacerte la siguiente pregunta y poder entablar una conversación Adelante. respecto a ello, y es el tema de la libertad, ¿no? De que para los liberales la libertad es algo totalmente diferente a la verdadera libertad que se defiende desde el catolicismo, que defendemos nosotros el catolicismo. O sea, ayer cuando hablaban de que el cristianismo, que si había relación entre el cristianismo el cristianismo y el liberalismo, yo creo que mi respuesta hubiera sido que no había relación alguna en ese aspecto, porque la libertad que defiende el liberalismo no es la misma libertad que se defiende desde el cristianismo, desde el catolicismo como tal. Es una libertad completamente diferente para el liberal. La libertad, la única límite de la libertad es la libertad en sí misma, ¿no? En cambio, o sea, como no tenemos que irnos, no tenemos que ir muy lejos. En Argentina, Alberto Venegas Lynch, la definición que da sobre el liberalismo es de que es la libertad de respecto de la vida del prójimo y respecto de la vida del prójimo. O sea, es como la libertad Y como Javier marco, Milei también da el mismo sí, sí, sí. concepto. Y es el marco teórico de la propia libertad. Y pare de contar, o sea, es una libertad que prácticamente supuestamente se va a tener a sí misma, ¿no? Para la Iglesia Católica, ¿no? Y eso está muy bien desarrollado por León XIII en su encíclica Libertas, y que hace como esa línea entre lo que es la libertad, la voluntad y la razón, ¿no? De que esas tres cosas deben ir y van directamente de la mano, y que y creo que también toca con el tema apologético, y es que, bueno, que razón, voluntad y libertad tienen que ir de la mano, y que evidentemente la libertad no puede ser concebida si la voluntad no tiene la opción de elegir la razón, y la razón le da como como esa guía hacia la verdad. La cuestión, ¿cuál es? De que la voluntad y la razón no son infalibles, ¿no? De que muchas veces tienen esos sesgos, y lastimosamente eso los lleva a interpretar de que, por ejemplo, que el liberalismo es sinónimo de libertad cuando nada tiene que ver, ¿no? De que, por ejemplo, yo lo coloco en estas líneas, y es no habría libertad para escoger el mal. No tendríamos esa libertad. Para un católico no habría la libertad de escoger el mal. Y ahí toca con la línea apologética de decir que, por ejemplo, Dios no tiene esa opción, ¿no? Jesús tampoco tenía esa opción, ¿no? El Espíritu Santo también tampoco tiene esa opción, ¿no? De poder escoger el mal y decir, voy a optar por el mal, porque eso sería Está bien lo que prácticamente decís. tendría un error Sí, ontológico, ¿no? Un error ontológico en sí mismo, que esto sí. sería prácticamente que fatal. Entonces, y llegar a esa conclusión no quiere decir de que Jesús, Dios y el Espíritu Santo no tuvieran una libertad, ¿no? Como Bueno, está muy bien lo que decís. a la que intentan Sí. apelar los liberales, de decir, es que yo tendría que tener la opción para poder optar por el mal. Yo estoy totalmente en contra de eso, y yo creo que ahí es donde parto cobijas con ese tipo de Ahí cosas. está, Como liberal no podría, como católico como católico. no podría tener a la libertad prácticamente que a rajatabla, y poder escoger el mal. La cuestión, ¿cuál es? Que yo veo que, por ejemplo, para poder seguir a Dios y a Jesús sí se necesita de esa libertad de poderlo escoger, ¿no? De poderlo seguir. Si yo digo, Que son, claro, es que son cosas distintas que están en juego. sí, sí, Es sí. decir, Déjame terminar con esta idea, y es que, por dale, dale, ejemplo, dale, si dale. nosotros quisiéramos, ya termino con esto para dejarte hablar, qué pena Dale, dale. contigo, y es el tema de que, por ejemplo, si quisiéramos en realidad, si llegáramos a ese absurdo, que yo creo que estoy en contra de eso, y probablemente tú también, aunque no lo sé, de pronto me das una sorpresa, de intentar prohibir aquellas cosas que son malas para el individuo y demás, y para el bien común en general, bien entendido. Deberíamos empezar por lo principal, ¿no? Deberíamos empezar decretando entonces el bautismo, cosa que no, cosa que está dicho en el catecismo, de que el bautismo debe ser, pues, no se puede decretar, no se puede llevar a las personas a la fuerza a que se bauticen. Eso es prácticamente que tiene que nacer de la persona que quieran, pues, O de los reconocer, padres. o de los padres que quieran, pues, reconocer esto para su hijo. Yo por lo menos también me bautizaron desde pequeño, y lo agradezco eternamente con mis padres, porque pues pensaron en mí. Pasa que hay una confusión entre los bienes que están en juego.
Está bien la pregunta es perfectamente plausible y nos viene bien. No es lo mismo que la vida terrenal esté en juego a que esté en juego la virtud. Es decir, el nexo del hombre con un bien es distinto que en el otro. Entonces, el Estado tiene obligaciones de promover el bien en el orden espiritual, en el orden moral, en el orden físico, etc. Respecto de aquellos males, hay algunos que, como decía Santo Tomás, debe castigar para que no se revolucione la sociedad, ¿no? Ya lo dijimos, el homicidio, el robo, ciertas estafas. Bueno. Ahora, hay otros campos donde por naturaleza hay ciertos pecados o ciertas imperfecciones en donde el Estado, si entra, puede generar más mal que bien. Y hay y el compromiso de Dios, mejor dicho, el compromiso del hombre con Dios, del hombre que le entrega su corazón, su inteligencia y su voluntad a Dios, al ser un compromiso que brota de adentro, el Estado avasallaría, obviamente, sus atribuciones si fuerza la confesión de la fe o el bautismo de alguien. Lo que tiene que hacer el Estado es promoverla, obviamente, no imponerla, porque imponerla, el acto de fe como tal, es un acto de la inteligencia que dice, veo que esto es razonable y veo que el que me lo propone es creíble. Y ese acto psicológico, espiritual, desemboca en el acto de la voluntad de quiero creer. Entonces, todo ese acto, ese mundo tan rico, es decir, que es la conversión de la persona a la fe de Cristo, ese acto, el Estado lo más que puede hacer es promover el bien, es alentar a que la gente buena dé a conocer sus argumentos, dé a conocer sus evidencias, dé a conocer... Ahora, respecto de bienes inmediatos, como la protección de la vida, el Estado tiene la obligación de castigar a los homicidas, sean narcos, sean médicos abortistas, sean asesinos sicarios, tiene la obligación de castigar extorsionistas, a los que extorsionan, tiene la obligación de castigar, no puede abdicar de su función de juez, no puede. Ahora, tampoco, digamos, ahora la cuestión no está tanto en el poder del Estado o el poder de la empresa, sino más bien en la cosmovisión del Estado y la cosmovisión de la empresa. Porque si ese Estado que tiene ese poder es Oliveira Salazar, como el gran estadista portugués, bueno, perfecto. Pero si ese Estado que tiene ese poder es José Stalin, no, válgame Dios. O sea, sería una maquinaria de muerte. Entonces la cuestión no está en el poder como tal, sino en cómo se usa y en qué se usa y para apuntalar qué doctrina o qué ideología se usa. Esto es el salto cualitativo que tiene que hacer el liberal promedio. Perfecto. El poder en sí mismo es bueno. El poder y por eso yo le decía ayer al contertulio que el liberalismo, ¿qué hace? Cuestiona la acumulación de poder político y alaba la acumulación de poder económico. El socialismo marxista hace exactamente al revés. Sí, sí. Cuestiona la acumulación de poder económico, pero alaba y está enamorado de la acumulación de poder político. Y yo le decía, el poder político lleva al económico y viceversa. Sí, Si yo tengo un tipo rico, como Enrique Yo, que fue elevado a los altares, y el tipo con la riqueza que tiene genera el bien, pero por mí que tenga todo el oro del mundo. Y si tengo un tipo con poder político y hace el bien, por mí que tenga más poder. Y si vos me decís, pero mirá que hay tentaciones, y el hombre puede pecar cuando tiene mucho poder político, yo te responderé, también puede pecar cuando tiene poder económico. Entonces nosotros tenemos que dar una respuesta completa. La cuestión está en cómo usamos el poder y hacia dónde lo llevamos y para qué.
este es el análisis realista que tenemos que hacer. Insisto, no un análisis formal, sino un análisis inductivo que de la evidencia disponible suba y descubra los principios, que no son principios que solamente pueden aceptar los católicos, porque los principios de la doctrina social de la Iglesia son de orden natural, los puede aceptar cualquiera que tenga buena voluntad y lucidez. Perfecto. Hay algo que sucede y yo, pues no sé, hay que pasará conmigo porque todavía no me he podido convertir en este aspecto y es el tema de que ahí voy evolucionando, ahí voy poco a poco evolucionando, voy estudiando, pero Estás bueno, evolucionando. sí, 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 pero igual intentar zafarme de toda esta ideología es bastante complejo, es como, no sé, un adicto que de pronto se está... eh, rehabilitando o algo por el estilo, aunque yo ya entiendo, yo comprendo cuáles son esos problemas, pero aún así me generan bastante escozor porque creo que no van por el camino correcto, aunque al parecer el que no viene en el camino correcto soy yo y demás. Pero bueno, hay varias cositas que a mí me gusta y me ha gustado que algunos papas y la doctrina social de la iglesia también resaltan que me parecen que son muy, muy, muy interesantes y que de pronto algunos neotomistas quizás pueden llegar a, pues hay como un choque entre este aspecto, ¿no? Eso también lo hablaba con Gabriel Zanotti en su momento, y es en el aspecto de que, por ejemplo, dentro de la propia doctrina social de la Iglesia se ha hablado del principio de subsidiariedad, ¿no? San Juan Pablo II también en su momento llegó a criticar el estado de bienestar en su encíclica Centésimos Annus, en donde, bueno, yo tengo aquí la cita literal porque hice el trabajo anoche de ponerme a rebuscar la cita que ya había leído en su momento, pero pues no me fue difícil en donde él critica principalmente esa facultad que está haciendo el Estado ahí de intentar ayudar al necesitado y demás, cuando el católico por principio de subsidiariedad debería estar intentando ayudar eso, ¿no? Y también San Juan Pablo II intenta demostrar de que primero la familia antes que el Estado en este aspecto. Entonces, la familia y el católico como tal tiene esa obligación, es que no es ni siquiera si quiere o persuadirlo de voluntad, no es que tiene la obligación moral, ya es que para nosotros, o sea, yo digo que ya una ley en este aspecto, una ley humana, no es nada en comparación para un católico como una ley moral dada por nuestro Señor, ¿no? De que para nosotros no es que si queremos ayudar a alguien, sino es que tenemos esa obligación, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay como esa necesidad de ayudar al necesitado. Eh, Cosa que el Estado ha intentado reemplazar, ¿no? Es lo que San Juan Pablo II ha mencionado en ese aspecto y denunciado y utiliza la palabra estado de bienestar, que no pensé que fuera a llegar a tanto, pero utiliza esa palabra que me pareció muy interesante y fue porque genera una serie de fenómenos como es la corrupción y también como que quita la dignidad de la persona a la que se está intentando ayudar. Es decir, de como que se le deja a la persona como en ese estado de inferioridad y de miseria y como que no se le ayuda a salir a salir de ese estado, cosa que un católico como tal o una persona eh, pues la familia como tal podría brindar ese arropo y esa ayuda de allí. Eso me parece genuinamente y defender y decir esto y hablar de esto no me hace un liberal. Ahí es como hablar de, por ejemplo, de que intentar ayudar a los demás ya socialistas, o sea, caer prácticamente que en reduccionismo. Lo mismo pasaría en este aspecto de que hablar de que primero antes de que el Estado intervenga está la obligación de todos los católicos y de las familias católicas de ayudar a estas personas. Entonces, eso es una de las cosas que me gustaría también, que me gustaría rescatar, no sé qué opinas de eso, y aparte también de la cultura del ahorro, que en su momento también León XIII destacó en su encíclica Rerum Novarum, cuando pues le dice que el obrero también tiene esa necesidad y esa obligación de desarrollar su propio pequeño patrimonio, porque no lo habla de esos grandes patrimonios de las corporaciones y demás, sino que hace esa referencia de pequeño patrimonio para que el obrero pueda también solventar su vejez, ¿no? Entonces me parece que también es algo, y hablar de esto no me hace tampoco un capitalista liberal, ¿no? Me parece que es algo que está allí y que, No, hablar de ningún tema, se puede hablar de todos los temas. El tema es
El asunto es qué enfoque y qué respuesta damos. Sí, sí, sí. Pero hablar se puede hablar de todos los temas. La diferencia es el enfoque, el criterio con el cual damos la respuesta. Hay que distinguir entre la asistencia social y el asistencialismo. Hay que distinguir entre la demagogia y la justicia social. O Y el hay que Estado versus el distinguir, estatismo también, ¿no? hay que distinguir entre el Estado y el estatismo, y hay que distinguir entre una ayuda que se da a una persona de parte del Estado y el hecho de que yo puedo procurar que esa persona primero necesite una ayuda de, por decir algo, 20.000, al mes siguiente de 18.000, al otro mes de 15.000, y cada vez necesite menos ayuda hasta que algún día pueda emanciparse. Es decir, si los planes sociales son para dar como una especie de empujón, para que la persona ya empiece la rueda económica, active el consumo y vaya generando el dinero que lo empieza a devolver para darle dignidad, entonces eso no es más que, es como si yo fuese tu padre, tú eres mi hijo, yo te doy una ayuda para tu negocio, tú arrancas el negocio y una vez que arrancas y ya tienes ganancia suficiente, me devuelves la plata. Tú tienes dignidad, no te saqué la dignidad y ya eres autosuficiente, tienes tus cosas, no pasa nada. Nadie puede decir que eso está mal. Ahora, si el Estado chantajea, distorsiona, aprovecha eso para tenerte a vos mordiendo de mi mano y para manipularte y para que me votes, y yo te mantengo en la pobreza porque me conviene que seas pobre toda la vida para que toda la vida me votes, eso ya es una barbaridad que clama al cielo y que nadie puede apoyar. La diferencia se da en estas cosas. Pero, Acá en Argentina, justamente, el movimiento político que más ha lucrado con esto y que ha distorsionado la doctrina social de la Iglesia fue el peronismo. El de izquierda, el mismo Perón en los 40, en los 50, o sea, el peronismo ni hablar, en la época de Menem y de Kirchner, el peronismo actual. Entonces, ese es el problema. una preguntita, ¿el peronismo Dime. vendría a ser también como la antítesis de la doctrina social de la Iglesia? El peronismo no es una tesis. El Sí, sí, sí. peronismo es más bien un movimiento que tiene una conducta demagógica. Ujú. Y en esa conducta demagógica ha abusado de la justicia social, ha distorsionado la justicia social Ya, y ya. es el movimiento que le da pasto a los liberales. O sea, el peronismo es el movimiento que de alguna manera comete todos los errores e inconductas que los liberales critican. Lo que pasa es que han logrado armar una maquinaria espectacular en la cual, con el pretexto de la justicia social, mantienen esclavizada a muchísima gente. Sí, 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 Eso es una barbaridad y la denuncio con pero, todas mis fuerzas. pero es que hay algo ahí que a mí me parece que no se concuerda con la realidad y es que esa ayuda de que le permita a las personas, no tendría los datos tampoco para asegurar esto, pero es lo que yo he podido ver aquí en Colombia y es que cuando el Estado da como ese subsidio, ya sea poquito, ya sea mucho, como que el individuo no suele emanciparse de esa ayuda, o sea, como que por sí mismo no suele salir de ese estado. Y aparte de eso sí lo vi en su momento, no sé quién fue el que lo mencionó, de la ayuda para las mujeres embarazadas que son solteras, de que supuestamente esto iban a ayudar a que estas mujeres pudieran pues mantenerse y mantener a su hijo, pero lo que se dio fue que hubo un dispare entre mujeres solteras que tenían cada vez 3, 4, 5, 6 hijos. O sea, una cosa Para ganar más así. dinero, para Eh, ganar más dinero. Sí, 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 entonces ¿Qué a lo que yo respuesta voy, doy? sí, 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 Te doy una a lo respuesta. que yo voy es que no hay como una línea evidencial de que haya esa diferencia entre, pues, como esa ayuda que ayuda a emancipar a esa persona, o sea, no se da, o sea, muy bonito y me gusta, ojalá se pudiera dar, pero no es lo que podría llegar a ver en la Te sociedad. respondo, Sí, señor. te respondo. Si tú tienes un hijo, ¿no? Tú tienes un hijo y le das dinero y le dices, hijo mío, este dinero te lo doy para que forjes un trabajo. Te voy a dar todos los meses dinero y a medida que vayas ganando vos te voy a dar menos dinero. Y cuando vos ya puedas desarrollar tu trabajo, me vas a ir devolviendo de a poco. Bien. Ahora, si vos confías en tu hijo y hablas con tu hijo y le decís, mirá,
si vos trabajás y yo veo que estás trabajando, yo te voy a seguir girando dinero hasta que te emancipes. Ahora, si vos el dinero te lo gastás en tonterías, no te doy más plata y vas, como decimos en Argentina, y te jodés. Acá pasa lo mismo. Si el Estado le da dinero a la gente y la gente, en vez de poner ese dinero a trabajar Sí, pero y a trabajar con no ese sea. dinero, la gente lo despilfarra, entonces el Estado lo tiene que dejar de dar. El problema que tenemos es que no tenemos un Estado fuerte que soporte las decisiones políticas y que diga, mira, meritocracia, yo te voy a dar el dinero si vos me demostrás que estás haciendo las cosas bien. ¿No haces las cosas bien? Entonces no te voy a dar el dinero para que te vayas a jugar a la ruleta. Te lo saco y se lo doy a alguien que quiera hacer las cosas bien. Simple. Se lo doy a alguien que haga las cosas bien y que me demuestre que las está haciendo bien. Es un problema ético, no es un problema técnico. Si vos pones ética, y sobre todo ética cristiana, todos los problemas se van a solucionar. Y la ética cristiana supone estimular el bien, pero también reprimir el mal. Y hay que poder decir esta palabra. El mundo se ahoga en sangre, se ahoga en mentiras, se ahoga en injusticias, porque tenemos miedo de la palabra represión. Sí, claro que sí. Sí, súper interesante. Bueno, hay tres cositas que me gustaría mencionar ya para acabar, porque si no, mejor dicho, y también dejo un montón de cosas por fuera, yo dejo un montón de cosas por fuera que había Otro día anotado, encantado, otro día lo hablamos encantado. porque en serio noté hartas cosas por hablar, pero bueno, ahí por encimita me, me salté, pero bueno, me parece que dándole prioridades, creo que viene lo siguiente y es el tema de la democracia y la doctrina social de la iglesia. No sé qué tanta paridad hay entre lo uno y lo otro, debido a que pues yo veo que esa democracia que yo veo hoy en día es un producto liberal, empezando por ahí. Es una democracia que aparte de eso está modernizada y posmodernizada a su grado más absurdo. Sin embargo, yo veo que hay algunos personajes, hay algunos neotomistas que han llegado a defenderla, ¿no? A defenderla dentro de la propia doctrina social como uno de los mecanismos para llegar a ese estado cristiano, por hablarlo de una sola forma. Eso comenzando por ahí. Ojalá pueda ¿Qué, ser qué, concreto. qué, neo, ¿Qué neotomistas, por ejemplo, para tirar un nombre, ¿ver? Lo he visto, son personas que sí tengo en mi círculo, con los que he podido debatir, no los conocerás, pero sí, Bien, no importa, no sí, sí, importa. sí, No, la pero respuesta que sí, tengo que dar, sí. La porque, respuesta es de nuevo, sí, porque es que decime. también, o sea, se suelen llevar a que esa democracia que supuestamente, o sea, es como yo intento, o como yo como yo veo que él intenta defenderlo, y es que esa democracia no es esa misma democracia que nosotros estamos como que ellos defienden, como es esa democracia griega, más tirándose a la demarquía, no sé si me hago más o menos entender, es que lo que pasa es que yo tengo en mi mente en este momento es la democracia como resultado de esa república liberal y esa democracia que Sí, se ha modernizado y se ha posmodernizado peor, o sea, que se ha licuado y se ha emulsionado hasta tener eso que tenemos hoy en día, ¿no? bien, seguro que estos neotomistas escucharán esta conferencia o Sí, sí, esta, sí, esta yo entrevista. la pongo. Entonces, ahí está, aprovecho para responderles a ellos. Voy a responder de la misma manera, es un tema larguísimo, es un tema larguísimo. Este tema solo da para toda otra entrevista. Pero acá vuelvo al mismo criterio de antes. O sea, el liberal que parte de premisas formales y luego las aplica deductivamente a la realidad es exactamente igual al neotomista que parte de premisas formales y las aplica a la realidad. Ujú. Ahí está el problema. Son iguales. O sea, no hay que hacer una ciencia formal. La economía es una ciencia auxiliar que depende de una serie de disciplinas: política, geografía, historia, diplomacia, psicología. Hay que tener una racionalidad distinta. O sea, no es un tema de que damos respuestas distintas, es un tema, casi te diría, de que hay un enfoque, una forma de pensar que formatea la cabeza y que impide llegar a ver esta cuestión. Tengo que hacer un análisis inductivo. Yo veo la realidad y de ahí saco conclusiones. No es que saco conclusiones de espada a la realidad y luego las aplico. Cuando veo la realidad, ¿qué veo? En la realidad veo la democracia liberal parlamentaria de la que vos hablás.
En Argentina, además de eso, después tengo el otro problema de que veo la democracia liberal parlamentaria unida a estructuras de corrupción económica infames. ¿Por qué? Porque a mayor asistencialismo social, dije asistencialismo, a mayor populismo hay que hacer mayor emisión de moneda para sostener ese populismo. A mayor emisión de moneda hay que cobrar más impuestos. A mayor cobro de impuestos, eso genera que la gente defensivamente evada impuestos. No hablo de los que evaden por deporte. La gente evade defensivamente sus impuestos. Entonces, Del informalismo y demás. claro, mayor trabajo en negro, mayor carga tributaria. Y entonces, cuando vos querés castigar a esa gente, la gente dice, che, ¿me vas a castigar a mí que evado, no sé, 50.000 pesos, 200.000 pesos, pero hay otro tipo arriba mío que va de más y es aliado del Estado? Entonces, el problema de nuevo es ético. El Estado no puede poner orden porque no tiene orden. Nadie da lo que no tiene. Y ¿Será porque ese Estado que tenemos hoy en día también ha sido resultado de emulsionar esa república democrática liberal? Ay, yo creo que en parte sí, en ese en parte aspecto sí. yo me considero genuinamente libertario, o sea, de que lo que tenemos hoy en día no es ese status quo que quisiera defender, ¿no? Sino que quisiera más bien como romperlo y volver, no sé, como a Es ese que momento cualquier como lo persona seria mencionaba. quiere romper este statu Sí, 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 quo. O como, sea, pero incluso este statu quo es tan insostenible que personas serias y patriotas de distintas extracciones ideológicas lo quieren hacer pelota, porque es insostenible. A nosotros en la Argentina, acá, el tema es así, cuando vos querés poner un poco de orden, si tocas a un débil no pasa nada, si tocas a un fuerte, se levanta los medios de comunicación, se levanta los sindicatos corruptos, se levanta gente que vive de la corrupción. O sea, necesitas un poder fuerte para cambiar una situación económica. El tema es que la misma racionalidad de la democracia, ¿a qué te lleva? Por un lado, vos tenés una situación económica desastrosa que necesitas cambiar con un poder político fuerte. Por otro lado, en la democracia existe oposición. Cuando la oposición se te opone justamente, te quita poder para poder hacer esas reformas de fondo. Entonces el poder político fuerte se mueve, no podía. Tengo la oposición. Entonces tiene que transar. Entonces en vez de ya hacer el shock, hace una medida gradualista. ¿Por qué? Porque la oposición le dijo que no. Entonces tiene que suavizar. Mete el vino y un poquito de agua. Genera discusiones. La gente dice, no, esto no sirve, esto se hace a fondo o no se hace. Después viene el político equilibrista que le dice, mirá, es lo que nos dejan hacer, así son las reglas del juego. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés una estructura económica corrupta como la nuestra, necesitas hacer una medida, una quimioterapia, una medida de fondo. Pero no puedes hacer la medida de fondo porque el poder político no es creíble y porque hay una posición fuerte. Si haces la medida de fondo igual y te querés llevar puesto a todo el mundo, te dicen dictadura, tiranía, dictadura, sos antidemocrático. Cuando te dicen antidemocrático, los tipos se calman. Entonces empiezan a hacer medidas mucho más tranquilas. Las medidas tranquilas no sirven. Entonces, es el cuento de nunca acabar. Por eso, este digamos, terror la del economía, entrismo, ¿no? No sé si claro, lo la has economía, escuchado. sí, por supuesto. Digamos, la economía distorsionada no puede curarse hasta que no haya una política ética y fuerte y cristiana. Sí, Pero sí. la ética política fuerte, ética y cristiana no puede surgir. Y entonces estamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero el tema es que hacer un buen criterio, un buen diagnóstico. Digamos, no se trata de más o mejor, o más o menos Estado, se trata de un Estado ético, fuerte, cristiano. Y no se trata de más o menos empresas, se trata de empresarios éticos y con una moral cristiana. Esa es la propuesta que yo te quiero Sí, hacer. sí, sí, claro. No, yo estoy totalmente de acuerdo, aunque bueno, con una objeción, pero bueno, eso será más adelante. Y cuando mencionarlo, el tema del error del entrismo también vendría a ser como intentar jugar el juego del diablo con sus normas, ¿no? Claro,
Y es Claro, lo que sí, yo sí, sí. veo con esta gente que defiende la democracia que tenemos hoy en día para intentar llegar a ese Estado cristiano, que yo creo que no se ha dado y nunca, o sea, nunca se va a llegar. O sea, yo creo que se llegó en su momento en la época medieval, en la época, bueno, en la Edad Media, en donde sí teníamos Y en el unos siglo, estados. sí, y en el siglo XX, no te olvides lo de Antonio de Oliveira Salazar en Portugal. Sí, sí, sí. Ese fue un Estado cristiano, o fue lo más cercano a un Estado cristiano. Pero fue como, Franco, también fue sí, como con el sí, carlismo y demás, como pero fue prácticamente que para acabar. Es como veo yo, ya es como fue sus últimos atisbos. No creo que de ahí se hubiera bueno, podido desarrollar, no sé, lo que fue con Isabel la Católica o algo así. No sé si me hago eso entender. era otra época, pero lo que te quiero decir es también, por ejemplo, el último Estado cristiano, que fue el de Francisco Franco, tenía un Sí, montón de críticas, podemos hacer un montón de críticas, pero sí, sí, había sí. ciertos resabios de cristiandad. Había un orden temporal político que intentaba, por lo menos en los papeles, defender las leyes del Evangelio. Después podemos discutir si te gustó más, te gustó menos, pero Sí, en sí, los sí. papeles la teoría era esa. Ahora, el tema está en que todo poder político tiene una cosmovisión. No existe un poder político neutro. Ujú. No existe. Entonces, acá la discusión no es democracia o totalitarismo. La cuestión es, o tenemos un Estado cristiano o tenemos un Estado anticristiano. No hay término medio. Y fíjate que las diferencias alternativas al cristianismo han sido estados anticristianos, sea liberales, sea socialistas, sea socialdemócratas, pero hay una ideología que corrompe. Y después hay una práctica corrupta que es espantosa, populista, clientelista, que acá en Argentina tenemos hasta los tuétanos y que vuelve imposible cualquier salida. Hay problemas que tenemos en Argentina que no son problemas del liberalismo ni del socialismo, que son problemas de la corrupción, Santiago. Y la corrupción no tiene ideología. La corrupción es corrupción. Nada puede funcionar con el nivel de corrupción que Pero tenemos. ¿tú no crees que esa corrupción se siente más cuando el Estado tiene ese tamaño tan gigante? Sí, sí, se siente más. Por supuesto que se siente más. Por supuesto que se siente más. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero también la gente que luche contra ese Estado gigante tiene que tener la certeza de que no va a volver a la situación que generó ese Estado gigante. Ujú. Y Sí, ahí es o sea, donde como viene que, mi... como intentar echar para atrás ese estado gigante es bastante complicado y eso también me preocupa con el tema de ahora del coronavirus y es el tema de que el Estado en este momento está teniendo o sea, está teniendo un poder gigantísimo para controlar la vida de las personas. Aquí en Colombia hay una aplicación que se llama Corona App, las personas voluntariamente la están descargando Acá también. y pues ellos ya saben y toda la cuestión y bueno y demás. Ya uno podrá saber si Pero ese mira, poder ahí se te doy otro estará haciendo factor. si se estará Pero, haciendo con una buena intención o no, pero pues igual como ya a lo que voy es ya después echar para atrás, o sea, nunca se ha visto pero esa... mira, vamos al ejemplo que tú propones. ¿Por qué el Estado avanza? El Estado avanza porque la gente acepta o consiente que avance. Ujú. ¿Por qué la gente acepta o consiente que avance? Porque los medios de comunicación que no son el Estado, o que por lo menos no responden directamente al Estado, porque los medios de comunicación le han dejado así la cabeza con el tema del virus. Es más, te diría que en los medios de comunicación hay aquellos que responden a intereses privados y aquellos que responden, quizás por medio de un testaferro, a intereses públicos nefastos. Pero como sea, lo que ha justificado el avance del Estado ha sido llamémosle, eh, debilidad, el consentir de la gente. Y la gente consintió porque creía en lo que los medios de comunicación le hicieron creer. Acá, no, por eso digo, ya esto es una cuestión que excede, desborda las ideologías. Es la realidad misma. O sea, tanto el socialismo como el liberalismo no pueden explicar esto, porque lo supera completamente. Y la explicación tiene que ir por medio de una ciencia, pero de un contenido, como la doctrina social de la Iglesia, que responda a un método inductivo. Mientras sigamos atrapados en la deducción formalista, no habrá salida. No habrá salida, estimado. Y con esto me gustaría terminar.
Sí, señor, sí, señor. Una última cosita, ¿para cuándo el debate contra Gabriel Zanotti? Contra el profesor. No depende de mí, no depende de mí. Yo ya, digamos, hay una persona que lo intentó gestionar, está en él, está en él. Cuando él quiera, yo estoy, está en él. Yo, La pelota está en la cancha del doctor Zanotti. yo tengo el contacto de él y hace poco me enteré que él había estado, bueno, antes de que comenzara todo eso aquí en Colombia, es que unas dos otras ocasiones en la Universidad Santo Tomás y en la Universidad Católica, entonces me pareció, yo vi, pero como hasta ahorita me entero, porque Bueno, es por muy, eso te muy digo, duro. yo estoy, Listo, listo, yo sí, señor. estoy. La pelota está en la cancha de él, cuando él quiera. Listo, listo, Juan Carlos. Muchas gracias, yo. Como le digo, se me quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, yo creo que aquí sale una muy buena charla que estará subida muy pronto a las redes sociales y un saludo para todas las personas que nos ven y siguen este video. No olviden también en la descripción voy a dejar pues los links al blog de Juan Carlos y pues para que sigan viendo todo su contenido y todo lo que aporta y la lucha que sigue dando pues, a través de los medios. Y no siendo más, entonces muchas gracias, Juan Carlos, de nuevo. Estimado, un abrazo, Sí, señor. gracias y un saludo a todos los que están mirando este programa. Bueno, señor, a usted muchas Adiós. gracias. Bueno.